Universidad Tecnológica de Tennessee. Tiene un posgrado en geología por la Universidad de Ohio, en la especialidad de evaluación y estudios de mitigación en deslizamiento del Centro Geotécnico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Actualmente es profesor de geología en la UNAM, en la Escuela de Física, y tiene más de 20 años en educación superior. El último empleo, al mismo tiempo que en la universidad, ha sido en las Naciones Unidas. Para hoy, él nos trae el tema deslizamientos de tierra en el contexto hondureño. Por favor, démosle un aplauso al maestro Mario Roberto Castañeda. Vamos a probar si en el micrófono me escuchan. Ahora. Bueno, me siento honrado por la invitación a dar esta presentación. Es una presentación orientada más a la generación de preguntas, o sea que me van a honrar bastante si hacen preguntas al respecto. En realidad, el nombre de la presentación son los movimientos de ladera que están muy comunes en la región, y el rol del docente, del profesor en estas emergencias. De eso se trata la presentación. La letra, lo lamento, es un poco pequeña, no sabía que el salón era tan grande, pero lo que vamos a estar tratando es en qué consiste un movimiento de ladera, que comúnmente se le conoce como deslizamiento. Luego vamos a hablar de la localización geográfica de los deslizamientos, dónde se localizan, dónde generalmente se producen, por qué ocurren. Es un punto bastante importante, elementos básicos que el docente debe conocer. O sea, ¿por qué ocurren los deslizamientos? Entramos a elementos que un maestro debe conocer para convertirse en un líder en una sociedad durante una emergencia. Luego, las fases o etapas en las que ocurren los movimientos del terreno. Vamos a aprender que tiene sus etapas, y cambiamos un poco al docente, el maestro, elementos vitales en las situaciones de emergencia, el docente maestro en la fase previa, el docente maestro en la fase posterior, la evaluación del evento por el experto. Y el objetivo de esta presentación, como les mencionaba anteriormente, es presentar elementos básicos sobre los deslizamientos y rescatar el liderazgo del maestro docente en la sociedad previo, durante y posterior a las emergencias. Este liderazgo se ha perdido un poco en la sociedad. Movimientos de ladera, la definición. Hay una serie de autores que hablan y definen los movimientos de ladera, cada quien con su propio vocabulario, pero coinciden en dos términos. Uno es la fuerza de gravedad y otra es movimiento de masa ladera abajo. O sea que todos en sus propias palabras lo definen, pero lo que sí tenemos que saber es que son
producto de la gravedad, de la fuerza de gravedad, se producen por la fuerza de gravedad y son movimientos de ladera, como el que tenemos acá, que se mueven ladera abajo. Clasificación, lo podemos clasificar básicamente de una manera sencilla en suelo. Hay movimientos de ladera que se producen en suelo. El regolito es un material que tiene una mezcla de suelo y roca que está en proceso de descomposición, entonces actúa también como un suelo. Y luego el otro grupo son los movimientos de ladera de roca, y esto los estudia la mecánica de rocas. Es un poco más complejos, aunque menos comunes en las regiones. Entonces, todos estos movimientos de ladera, de acuerdo a la localización, ¿dónde tenemos los movimientos de ladera? Bueno, tenemos los movimientos de ladera en las zonas urbanas y tenemos los movimientos de ladera en las zonas rurales. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un movimiento de ladera en la zona urbana, como el que estamos viendo acá. Sí, creo que este es en El Salvador. Y luego tenemos una muestra de movimiento en la zona rural. Como ven, lo que se destruye son cultivos, más que todo, y tierras muy fértiles para cultivo. Esta es otra muestra de lo que es un movimiento de ladera en una zona urbana. Esto es en California. Y este es bastante común porque la gente principalmente le gusta hacer sus inversiones en las partes al pie de las laderas. Si vemos en San Pedro hay unas grandes colonias al pie de la montaña del Merendón. Si vamos a Danlí, vamos a ver que hay unas residenciales que se están construyendo al pie de las laderas de las montañas, y esto constituye pues un riesgo. Si se va a invertir, habría que evaluar la estabilidad de esa ladera, porque aparente estar firme, pero puede ser que se entre en desequilibrio. ¿Por qué ocurren los deslizamientos? Bueno, yo diría que lo podemos resumir de tres formas. Es una dinámica del planeta. El planeta es dinámico, está cambiando continuamente, no lo podemos evitar. Tenemos dos tipos de dinámica: la dinámica externa, que es energizada por el Sol y que cambia toda la superficie terrestre. Aquí están involucrados los deslizamientos. Y la dinámica interna, que es la que es un poco más violenta, la que se produce por el calentamiento del núcleo, la transferencia de energía del núcleo hacia la parte más externa. Los resultados de esta dinámica interna se combinan con la dinámica externa para cambiar el planeta. Entonces, en cualquier parte que se encuentre un asentamiento humano, siempre va a tener un riesgo. Siempre va a tener un riesgo de terremotos, de deslizamientos, de inundaciones, siempre va a haber un riesgo. Y eso, pues, hay que evaluarlo. Cuando vamos a hacer una inversión, habría que evaluarlo. La otra situación de por qué ocurren los deslizamientos es porque, específicamente hablando de Honduras, es porque nosotros estamos en un país altamente montañoso. Nicaragua es parcialmente montañoso. En la frontera con Honduras hay montañas, pero luego hay una
enorme planicie costera. El Salvador no tiene tantas montañas, tiene actividad volcánica, y luego tenemos Guatemala, que en parte también es montañoso, pero no tanto como Honduras. Honduras es totalmente todo montañoso. Las planicies costeras son bien pobres. Entonces, la tendencia a tener deslizamientos es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la naturaleza busca el equilibrio. Generalmente las montañas, no está esta figura, este modelo, pero las montañas tienden a ir moviéndose o erosionándose hasta los valles, porque la naturaleza busca mantener el equilibrio. Esto alto hay que ponerlo en la parte baja, y es así como se forman los grandes valles, y las montañas se van reduciendo hasta que quedan unas mesetas donde están en un mayor equilibrio. Entonces, las montañas en Honduras son altas, tienen laderas empinadas, lo que significa que son relativamente jóvenes, y entonces están en proceso de erosión, y los ríos agarran todo este material para depositarlo en los grandes valles. Un valle que me ha impresionado bastante en este proceso de erosión de las montañas y la formación de las planicies es Danlí, el sector de Danlí, el sector del Paraíso. Si ustedes van moviéndose en el sector del Paraíso, van a ver que las montañas están totalmente erosionadas, y todo ese material de la montaña está yendo hacia los valles, donde los agarra el río, y el río lo va moviendo hasta que lo lleva a la zona costera. Ese es el proceso, y por eso aquí entran los deslizamientos. Los deslizamientos son los que generan todo el tipo de material que van a rellenar los valles, y que luego los ríos los van a agarrar y se los van a llevar hasta el mar. Entonces, la otra razón son las condiciones de equilibrio, producto de algunos factores que más comúnmente se llaman como disparadores. O sea, nosotros vemos una ladera, y la ladera aparentemente está en equilibrio, no se mueve, pero eso no significa que no se va a mover. Este es un mapa de la zona de Centroamérica, donde también se puede visualizar cómo es de montañoso Honduras, a excepción de la Mosquitia, que es una pequeña planicie. Luego todo lo demás del país es montañoso, y son montañas bastante jóvenes, o sea, son recientes, relativamente recientes, y precisamente por eso tienen una actividad de erosión bastante activa, por eso tenemos bastantes deslizamientos. Condiciones de desequilibrio del terreno, superficies inclinadas. La fuerza de gravedad es el agente principal. La fuerza de gravedad estabiliza la ladera, pero al mismo tiempo la destabiliza. La fuerza de gravedad actúa en dos formas ahí. Quien mantiene la ladera firme hasta cierto punto influye en la fuerza de gravedad, pero luego cuando vienen los disparadores, la fuerza de gravedad también ayuda a esos disparadores a que el movimiento de la ladera se produzca. Y en estos modelos, por ejemplo, en una superficie plana, pues la fuerza de gravedad no tiene ninguna injerencia, ya lo conocemos desde el punto de vista físico. La situación cambia cuando tenemos un modelo de un plano inclinado. O sea, tenemos que descomponer un poco la fuerza de gravedad. ¿Okay? Esta fuerza de gravedad la descomponemos, y de aquí salen dos fuerzas. ¿Okay? No voy a entrar
Esto es lo que hacen, se puede hacer el cálculo de una ladera para ver si va a ser estable durante una tormenta o no va a ser estable. Pero lo importante aquí que quiero señalar es únicamente que hay dos fuerzas. De la fuerza de gravedad salen dos fuerzas. Una fuerza que está moviendo la ladera hacia abajo, esa es parcialmente la fuerza de gravedad, la está jalando el material, pero hay otra fuerza que se genera opuesta, y esa es la fuerza de fricción. O sea, el material está en fricción y no puede, eso impide que la ladera se mueva. Entonces nosotros estamos enfrente de una ladera, entonces estamos viendo que, bueno, la fricción debe ser mayor que la fuerza que está moviendo la ladera para abajo para que esté prácticamente estable. Entonces, en conclusión, para hacer las cosas sencillas, tenemos que hay dos esfuerzos: el esfuerzo de fricción y el esfuerzo que mueve la ladera hacia abajo. Entonces, el esfuerzo de fricción tiene que ser mayor que el esfuerzo X que está moviendo la ladera hacia abajo para que exista estabilidad de la ladera. Entonces, la próxima vez que nosotros estemos enfrente de una ladera, vamos a pensar, bueno, la ladera está en equilibrio aparente, ¿okay?, en ese momento, y entonces podemos fácilmente decir, bueno, la fuerza de fricción es mayor que la otra fuerza. Una vez que el deslizamiento ocurre, el movimiento de toda la masa se movió, la masa, como dije inicialmente, la naturaleza busca ella sola su equilibrio. O sea, toda la naturaleza, lo que hemos aprendido nosotros en geología es, todo en el planeta tiene su equilibrio, que ella, la misma naturaleza, produce eventos y busca su equilibrio. Y aquí tenemos un ejemplo. Una vez que toda la masa de un deslizamiento se mueve, entonces la misma masa busca equilibrar todo el deslizamiento. O sea, en este caso, la masa, se deposita al pie del deslizamiento y evita que material continúe deslizándose desde arriba. Entonces entra nuevamente en un equilibrio, y lo único que queda son toda esa masa se sigue moviendo por esfuerzos que se llaman esfuerzos residuales, que son peligrosos, duran aproximadamente unos 2 meses en que la masa queda moviéndose, no se pueden hacer carreteras, no se puede construir absolutamente nada, hasta que la masa termina de estabilizarse y se ponga de manera firme. Pero el sistema, como dije, puede entrar en desequilibrio. A esos factores que producen el desequilibrio de una ladera se les llama comúnmente factores desencadenantes. Esto se enseña que existen factores desencadenantes. Depende del lugar donde estemos, pero hay diferentes factores desencadenantes. Uno de los factores desencadenantes principales es el agua, la lluvia. Este es un factor desencadenante, ya vamos a ver por qué. Luego están los sismos. Cuando hablo de sismos, son movimientos sísmicos quizá menores de 6. Luego los terremotos, que son movimientos más violentos. La deforestación, principalmente la deforestación de una ladera que es quemada, y los agricultores generalmente utilizan la quema para hacerlo más rápido. Y la quema es destructiva porque los árboles forman en el suelo una red que detiene, que incrementa la fricción y hace que la ladera tenga mayor equilibrio. Y cuando se quema las zonas para siembra,
la quema destruye estas raíces y entonces el suelo queda a la intemperie con menos fricción para poderse mover. Esto ocurre en California. California hay quemas enormes naturales y después de estas quemas vienen grandes lluvias y estos terrenos se encuentran sin una red interna que aumente la fricción y entonces se producen unos enormes deslizamientos. Entonces, la deforestación es un factor importante. El otro es el sobrepeso. O sea, nosotros estamos construyendo arriba más casas, entonces le estamos aumentando el peso a esa ladera y es otro factor que está incrementando la fuerza, una de las fuerzas que va a producir el deslizamiento. Y finalmente el ángulo de la ladera, esto es hasta cierto punto de sentido común. Una ladera bastante inclinada va a tener mayor susceptibilidad de producirse un movimiento, un deslizamiento, que una ladera que tenga unos 25 grados de inclinación, 20 grados de inclinación. Es una ladera que relativamente puede aguantar bastantes lluvias sin moverse. En Honduras, ¿cuál sería el desencadenante principal que mueve las laderas? El agua. Aquí tenemos la lluvia. Generalmente es más común ver deslizamientos en periodos de lluvia, pero eso no significa que en periodos secos también hay movimientos, porque cuando un suelo ha sido sometido a saturación de agua y luego esa agua desaparece, entonces se producen esfuerzos también que pueden mover una ladera. Definitivamente en Honduras el agua, la lluvia, es uno de los factores importantes. ¿Cómo actúa el agua en una ladera? Bueno, el agua en una ladera se infiltra, y actúa como un aceite. ¿Okay? Las laderas están compuestas de dos tipos de material. En la parte interna está la roca y en la parte superficial está el suelo. Y este suelo está compuesto por partículas y por material más fino. Y entonces el agua se infiltra y sirve como un lubricante en este tipo de material. Y entonces, acordémonos, estamos reduciendo la fuerza opuesta para que la ladera se deslice. El otro factor un poquito más desconocido es la presión de poros. O sea, cuando el agua entra, no solamente produce la lubricación, sino que produce una presión. El agua produce presión. Entonces, esa presión se puede medir, se pueden hacer ensayos previos para ver cuál sería la presión de poros, y esta presión de poros también nuevamente reduce la fricción y entonces hace más propensa la ladera a deslizarse. Ambos disminuyen la fuerza de fricción, eso es lo importante, tanto la presión de poros con el producto del agua como el efecto de lubricación reducen la fricción y por lo tanto la ladera está más propensa a deslizarse. Entonces, la fluctuación del agua es importante. Ustedes escuchan a Copeco hablar de suelos saturados, o sea, generalmente los deslizamientos no van a ocurrir cuando empiezan las lluvias, sino empiezan una semana o 2 semanas después de intensas lluvias. Es cuando el suelo empieza a llenarse de agua, la presión de poros empieza a ejercer y empieza a disminuir la fricción, el esfuerzo de fricción. Y entonces aquí
lo vemos teóricamente, estas son las partículas unidas entre ellas, y eso produce una fricción, y esas mismas partículas detienen la ladera. Pero cuando entra el agua y entra a lubricar estas partículas, y la presión de poros interviene, entonces separa estas partículas. Todo lo que vemos aquí es presión separando las partículas ya no pegan entre ellas, y entonces la fricción se disminuye. Este esfuerzo que vemos acá, que es el que detiene la ladera, tiende a cero, y indudablemente que es una porción de la gravedad, actúa de una manera más sencilla, más fácil. Entonces, cuando un movimiento de suelo irregolito ocurre ladera abajo, entonces generalmente decimos la ladera falló. ¿Okay? Hay un fallo de material. El fallo se produce a través de una línea de debilidad que generalmente no llega a los 10 metros de profundidad. Un movimiento de ladera es un suelo superficial, 5, 10, muy raramente llega a los 15 metros de profundidad. Entonces, generalmente decimos, bueno, la ladera falló, el material falló, es como cuando rompemos un pedazo de papel. A eso se le llama una falla. Y como ven, el material es hasta cierto punto somero, no es profundo, ¿okay? Y entonces el movimiento ocurre porque este material que estaba aquí se fracturó, o sea, por el efecto de las dos fuerzas. Esta palabra falla del material, lleva a ciertos errores de terminología. El término falla conduce a una interpretación errónea y de mal uso de la terminología en el escenario de los movimientos de ladera. Y eso lo van a escuchar ustedes, posiblemente incluso hasta en profesionales, hablando de fallas geológicas. La falla geológica es otra cosa completamente diferente. Entonces aquí lo usan los periodistas, lo usan los ingenieros, lo usa todo el mundo, lo que es la falla geológica. Entonces, afortunadamente, ustedes están acá, escuchan que eso es erróneo, lo ven en televisión, lo van a ver en televisión todo el tiempo, o una falla geológica se produjo en el reparto, y incluso la gente, porque hay una gran cantidad de gente que delimita, dice que la falla geológica que movió el reparto viene desde Tatumbla y llega hasta Ciudad del Hombre, y todo este tipo de cosas, de inventos que ocurren en nuestra sociedad. Entonces, falla geológica es otra cosa, y les voy a mostrar lo que es una falla geológica. Una falla geológica, esta es una falla geológica en África, el continente africano se está separando en dos por una falla geológica. Entonces, vean, estos son buses, estos son unos buses, unos vehículos, esta es una carretera, y esta es una falla geológica que se extiende casi por todo el este de África. Tiene una profundidad posiblemente de unos 10 kilómetros. Estamos hablando de que la fractura es en la corteza terrestre. Entonces, no tiene nada que ver una falla de deslizamiento con una falla geológica. La otra cosa importante en las fallas geológicas es que cuando ocurre una falla geológica se producen terremotos. ¿Okay? La falla de deslizamiento, la falla del terreno, el deslizamiento no produce terremotos. Producen vibración, pero no producen terremotos. Entonces, hay que alejarse de esa terminología errónea
es opción de ustedes si quieren corregir a las personas que están cerca. Posiblemente yo no lo hago, yo los dejo que sigan creyendo, que siguen erróneos, ¿okay? Pero falla geológica no es una palabra para describir un deslizamiento de ladera. Fases de los deslizamientos, esto es importante conocer. Los deslizamientos tienen sus fases, tienen una fase inicial, una fase previa y una fase posterior. Ningún deslizamiento se va a producir en una sola noche. Si se produce el movimiento mayor en una sola noche, quiere decir que hace como 3, 4 o un mes ya se estaba moviendo antes. Entonces aquí eso es importante, sí se pueden predecir los deslizamientos. Por ejemplo, llaman al geólogo cuando el movimiento ya se movió. ¿Qué va a ir a hacer el geólogo? Verlo. O sea, el geólogo debe ser antes de que el movimiento se produzca, porque el geólogo puede ver algunos indicios que les voy a compartir a ustedes en la fase previa. Entonces, la fase previa tiene algunas cosas importantes. En su mayoría, los movimientos de masa inician un par de semanas en el interior del subsuelo. O sea, el deslizamiento no ocurre de arriba para abajo, ocurre de abajo para arriba. Entonces, por eso es que mucha gente, cuando se entrevista para hacer los antecedentes, hablan de retumbos. Que las señoras decían, no, que estaba retumbando, que desde hace como 2 semanas está retumbando. Y la gente se ríe de este tipo de cosas. Pero eso es cierto, hay retumbos, porque el suelo se está moviendo en su interior. Entonces, tenemos retumbos, tenemos fracturas de casas. Las casas de repente fíjense bien, esto lo voy a indicar por qué el maestro es importante en las comunidades. Las casas se fracturan en una comunidad. ¿Quién va a saber que una casa se fractura? Únicamente el maestro puede. Me voy a adelantar un poco. Únicamente el maestro puede darse cuenta de qué es lo que está pasando en toda la sociedad. El maestro tiene el dominio de eso. La otra cosa son, aparecen nuevos afluentes de agua. Y los niños llegan, me quedé lavando la ropa o lavando los zapatos en una fuentecita de agua que apareció. Fuente de agua que apareció, eso es nuevo. Eso ya es un indicativo, hay que contárselo al maestro, hay que comentarlo, porque es parte de los indicadores de que un deslizamiento está próximo a ocurrir. Luego, fracturas leves en las casas y algunos árboles, hay que ser observador, ¿okay? Algunos árboles empiezan a moverse. Esto es un proceso muy, muy lento. El cerco, por ejemplo, el señor que hace los cercados, que empieza a ver cosas raras, la gente empieza a ver cosas raras, empieza a ver que sus cercos empiezan a inclinarse. Ese es otro factor que nos está indicando que puede haber, que un deslizamiento puede ocurrir. Y la fase posterior, ya ocurrió el deslizamiento. ¿Okay? La fase posterior. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que hacer un reconocimiento y una evaluación. ¿Okay? Y entonces este reconocimiento generalmente se pide al COPECO, o se pide al gobierno, o se pide a la alcaldía, y tarda 1 o 2 o 3 semanas. Algunas veces nunca llega. ¿Okay? Es difícil. Y quien lo tiene que hacer es el geólogo, no el ingeniero. El ingeniero no está formado para ese tipo de cosas. Cuando se va a hacer una evaluación de un deslizamiento es para decirle al alcalde o decirle al profesor qué es lo que hay que hacer inmediatamente.
No se puede esperar una semana o 2 semanas y que la gente quede esperanzada. ¿Qué es lo que va a pasar? No, el geólogo le va a decir qué es lo que va a pasar. Él tiene la formación para hacerlo. Entonces, aunque cueste, hay que esperarlo, hay que pedirlo. O sea, había una comunidad creo que fue en el FIFI. Había una comunidad en la costa norte. En ese tiempo había una compañía de italianos construyendo carretera. Y la parte alta de la montaña se estaba moviendo. Y había una gran cantidad de gente viviendo en la parte alta. Y ellos pedían que fueran a hacer una evaluación. Pero esta gente, por alguna razón, no quería ingenieros, y les decía, y eso apareció en los periódicos. No quiero ingenieros, quiero geólogos. Y entonces los geólogos de esa compañía italiana agarraron un helicóptero y volaron hasta la parte alta. Y le dijeron que hicieron la evaluación que esta gente quería. Entonces, eso es importante. Este es un reconocimiento rápido de medición de esfuerzos, con visualización, que el geólogo está entrenado para hacer. La evaluación del sitio, en realidad, cuando el geólogo llega, la evaluación del sitio debe hacerse por aire. Nosotros no podemos ver mucho en el terreno. Entonces, anteriormente, cuando teníamos que hacer evaluaciones nosotros del terreno, teníamos que pagar el alquiler de un helicóptero. Teníamos que pagar fotografías aéreas y todo eso para ver la parte alta. Ahora ya no. Con unos 15.000, 20.000 lempiras, un dron, podemos volar media hora y ya el geólogo puede saber sin necesidad de subir, que va a tardar todo un día, y ya puede hacer la evaluación del deslizamiento. Entonces, eso ocurría anteriormente. Ahora tenemos esa facilidad de tener los drones, y si el geólogo encuentra, después de esa evaluación aérea, y ese es un gran error que cometen muchos geólogos, si el geólogo considera que hay que evacuar, entonces en forma privada se le dice al alcalde. La gente no tiene que darse cuenta de eso, pero generalmente a la gente le gusta sobresalir y todo esto, y decirle, mire, aquí hay que irse. Entonces la gente entra en pánico. Entonces el alcalde es el que es el individuo oficial para definir si hay que evacuar o no hay que evacuar. El geólogo solo le va a dar su recomendación, pero es el alcalde el que va a decidir. Y luego viene la evaluación del terreno, por supuesto, y luego de la evaluación viene la reunión de las fuerzas vivas. El alcalde se va a reunir con todas las fuerzas vivas junto con el geólogo y van a discutir. Y aquí es donde entra importantísimo el liderazgo del maestro. El maestro tiene que ser el líder de esas fuerzas vivas, porque él es el que se da cuenta de qué es lo que está pasando en toda la comunidad. ¿Se acuerdan de esta película? Dante's Peak. Sí, en esta película tenemos la líder de la comunidad. Vean la reunión. Estas son las reuniones que se hacen después de un evento. Y a la par de ella está el geólogo. Y atrás están todas las fuerzas, los alcaldes, la policía, pero ella es la líder, es la maestra. Ya le puede decir por qué es tan importante. El arribo del geólogo, reuniones de fuerzas vivas de la comunidad. Ahora, ¿por qué es importante el maestro? Vean lo que pasa con el maestro. El maestro recibe información
de todos los estudiantes y colecta toda esa información. 2 kilómetros de distancia, ¿qué es lo que sucede? El niño va a informar al maestro y él va colectando todo este tipo de información. El maestro por lo general es acucioso, posee formación académica, eso es bien importante, domina la información del área y tiene otros recursos. En todas partes, cuando hay una emergencia, el geólogo va a buscar al maestro, al profesor de escuela. Ese es el que tiene la información y es cierto. Entonces, este maestro tiene que estar preparado para esas cosas. Nuestra capacidad de seguimiento y monitoreo. ¿A quién se le va a encargar qué es lo que hay que hacer? Tiene que ser alguien que viva ahí, que tenga el dominio, el maestro. ¿Y qué necesita el maestro? Necesita comunicación, necesita estar comunicado. Conclusiones: siempre que haya una emergencia, 1, 2, 3 semanas que tenemos que hacernos cargo nosotros como sociedad, padres de familia, de los niños, de los ancianos. No va a llegar nadie, tal vez están incomunicados. Entonces se necesita un líder y ahí es donde entra el maestro. El líder tradicional ha sido el maestro. ¿Quién es el maestro? El maestro es los niños y los padres de familia. Son en realidad los que constituyen el maestro. Recomendaciones: comunicación. Lo primero que se va es energía eléctrica en una emergencia. Tenemos que buscar una forma de cargar nuestros teléfonos. ¿Okay? Radioreceptor, tenemos que tener un radioreceptor, tenemos que tener celular, tenemos que tener una fuente de poder para cargar el celular y podernos comunicar y podernos cargar el celular a todos los padres de familia o toda la comunidad. Y ahora hay generadores portátiles pequeños que se pueden ir comprando o se pueden obtener por donaciones. En un tiempo los radioaficionados, cuando no existía la comunicación, eran los que hacían la comunicación a nivel incluso mundial. El agua es importante, hay que ir comprando, mantener en la escuela varios tanques de agua para usarse durante la emergencia, porque los ríos se ensucian. Motocicleta, ahora es fácil, algunas veces no se puede mover en vehículo, se hace en motocicleta. Motosierra, hay que ir comprando este tipo de cosas, la escuela lo puede tener. Linternas, reflectores y finalmente un médico en la comunidad. Hay que tener un médico en la comunidad, un representante de padre de familia, un asistente que lo ayude a la toma de decisiones. Eso es lo que tiene que hacer el médico, formar un grupo de amigos para enfrentar esta clase de emergencia. Esta es la presentación que yo tengo preparada para ustedes. No sé si todavía tenemos tiempo para preguntas o ya no. ¿Okay? Vamos a ver si tienen